Bueno, vamos a presentar entonces a Ricardo Jara. Él es ingeniero agrónomo de la Universidad de Buenos Aires, ha sido presidente de ISK Argentina del 2003 al 2014 y de ACTA del 2006 al 2010. Es actual director de Agro Upgrade de Bioceres Ildear y del programa de agronegocios de la Universidad Torcuato Di Tella, integrante del Consejo Directivo de Maizar. Es también presidente de la Confederación de la Sociedad Civil, expresidente del Foro del Sector Social de Solidagro y Ética Agro, y gestor de la red Nutrición 10 Hambre Cero, además de embajador honorario de la provincia de Hyogo, de Japón. Así que, bueno, cada palabra tiene su significado por sí misma. Estamos hablando de aspectos legales, algo que se ha visto muy alterado, indudablemente, en los últimos años. Y con todo respeto, me permitiría dar una opción a la palabra inserción, reinserción le diría yo, ¿no? Porque hemos quedado bastante fuera del mundo en estos últimos años y ya lo escuchábamos al presidente de Maizar y al director del Congreso, que fueron bastante contundentes. Aquí tenemos a 4 expertos que nos van a explicar por qué todo lo que se está debatiendo, conversando, compartiendo a partir de este momento, creo, sin temor a equivocarme, que no sería posible sin la cuestión legal, porque la alimentación, la producción, la exportación, todo es fundamental, forma parte de una cadena, como se dice habitualmente, como es un poco el lema de Maizar, la gran cadena productiva, pero sin unas reglas de juego que nos permitan trabajar con libertad, indudablemente esa cadena va a ser imposible de realizar y lo estamos padeciendo en este momento, indudablemente, y esto es absolutamente objetivo. No se trata de un gobierno, sino se trata evidentemente de la ausencia de políticas de Estado desde hace muchísimo tiempo. Gracias por permitirme esta opinión, estoy muy cómodo aquí. Un segundo nomás, no quiero hacer autorreferencias, pero yo soy nacido y criado en Chacabuco, o sea, no necesito decirles más que eso, Fiesta Nacional del Maíz, un poquito devaluada, pero bueno, la seguimos sosteniendo y estoy acá gracias al campo, porque mi papá era contratista rural, o sea que el patio trasero de mi casa era una cosechadora, jugaba con el maíz y el sorgo justamente, que se trabajaba mucho, así que gracias al campo. Bueno, estamos con los doctores Nelson Illescas, que es abogado de la Universidad de La Plata, cursó la maestría de Relaciones Internacionales del Instituto de Relaciones Internacionales en la Universidad de La Plata. Desde 2008 está en la Fundación INAI, realiza seguimiento y análisis de políticas y negociaciones nacionales e internacionales, orientado a productos agrícolas y afines, ha sido consultor del BID, FOMIN y PROSAP, es profesor de la Universidad Austral en el programa Régimen Jurídico de los Agronegocios y de la Universidad de Belgrano, de la materia Comercio Agrario Internacional, ha dictado cursos y charlas en la UBA, UCA, Bolsa de Cereales de Buenos Aires, Bolsa de Comercio Rosario, CARI. Publicó artículos y trabajos en diferentes medios gráficos y digitales. Perdonen esto, pero bueno, forma parte de la presentación para que sepan los expertos que nos están acompañando. Horacio Lais, abogado de la UCA, doctor en Derecho por la Universidad Austral, desde el año 82 se desempeñó en diversas áreas de la entonces aduana hasta 1992, cuando ejercía la jefatura de la División Jurídica de la Secretaría del Interior. Es director de Diplomatura en Derecho Aduanero en la Universidad Austral y profesor del programa Régimen Jurídico de los Agronegocios, profesor de Derecho Aduanero en la UBA y la Fundación de Altos Estudios en Ciencias Comerciales, dictó cursos en UCA, Universidad de Palermo, Universidad del Nordeste y Asociación de Abogados de Buenos Aires. Publicó libros sobre derecho aduanero, artículos en revistas jurídicas como El Derecho, La Ley, LexisNexis, Revista Argentina del Régimen de la Administración Pública, Revista de Estudios Aduaneros del Instituto Argentino de Estudios Aduaneros, entre otros, y es colaborador permanente con artículos periodísticos del diario La Nación, en el suplemento Comercio Exterior. También nos acompañan la doctora Eugenia Bustamante y el doctor Mariano Bonadeo. Como ellos van a hacer la segunda parte, luego vamos a leer el currículum, así no demoramos, ¿no les parece? Y vamos ya iniciando esto. No sé, creo que tenemos una hora y pico, así que bueno, calculamos que unos 10 minutos cada uno, si les parece, si es suficiente, si no, bueno, retomamos la ronda para completar algo y bueno, y después vendrán algunas dudas y preguntas, ¿no es cierto? Así que habíamos acordado empezar con el doctor Alais o Illescas. Los centros de atención primaria de la salud. Adelante.
trabajar y garantizar el acceso al agua potable, a la gente de Maizar, ante todo por la invitación a este congreso, a la gente de la Universidad Austral, que permitan una lactancia materna exclusiva de lo que en los primeros 6 meses de vida, los nuevos y viejos obstáculos en la agenda internacional. La provisión de alimentos adecuadamente fortalecidos, fortificados en los primeros 1000 días críticos en los hogares pobres. Voy a hablar básicamente y desayunos y almuerzos infantiles y escolares efectivamente saludables. Entendemos que estas pocas pero importantes medidas son las que de alguna manera representan el punto de partida para una alimentación saludable. Bueno, mientras cambiamos la presentación, básicamente les comento de lo que voy a hablar. Voy a hablar sobre restricciones a las importaciones, enfocándome en lo que es el caso de las declaraciones juradas anticipadas a las importaciones en la OMC, una guía el de panel buenas que perdió Argentina. Nutricionales. Voy a hablar sobre restricciones a las exportaciones y derechos a la exportación, cuál es el régimen jurídico que se les aplica, tanto en OMC y en Mercosur. Y después un poco de lo que son los nuevos obstáculos, tiene la gran virtud de más importantes ahora, confeccionado a partir que vienen de la mano de lo que es el llamado nuevo regionalismo y lo que son los estándares privados. Sobre todas las bibliografías y las políticas que ya existían, por esto de la importancia de construir sobre lo construido. Quiero señalar la existencia de esto de la importancia la vieja agenda, lo que son las anteriores medidas, no solo los aranceles, que siguen siendo muy importantes, sino, por ejemplo, tenemos el arancel al maíz en Corea del Sur es del 400%, imagínense tratar de exportar a ese mercado. Si bien los aranceles siguen siendo importantes, han sido objeto de negociaciones a lo largo de todos estos años, se han reducido mucho, y hoy nos enfrentamos a toda una serie de medidas no arancelarias. Nos encontramos con licencias de importación, medidas sanitarias, fitosanitarias. Horacio va a hablar sobre ese tema posteriormente, que afectan notablemente el comercio internacional, sobre todo de productos agropecuarios. Proyectos, programas, a veces costosos, en lo que es el caso de terminan en la nada. Licencias a la importación, en el año 2013 Argentina enfrentó un caso en la OMC, denunciada principalmente por 5 países o grupos de países, la Unión Europea, Estados Unidos y Japón, quienes impulsaron el panel, México, que finalmente desistió, y Panamá, que es un panel que se encuentra actualmente en curso. Lo que criticaban estos países era la imposición de licencias no automáticas, de declaraciones juradas anticipadas y de toda una serie de medidas que restringían la importación, el ingreso de sus productos al mercado argentino. La OMC determinó que Argentina violaba el acuerdo de licencias no automáticas, también el GATT, y por ende le pidió que modifique su legislación al respecto. Se le dio un plazo prudencial, hoy por hoy los países están negociando de qué manera se va a modificar este sistema de restricción a las importaciones, pero nosotros queremos destacar un punto muy importante, que es la posibilidad de represalias. Si no se llega a un acuerdo, si estos países y Argentina no logran ponerse de acuerdo en cómo modificar este sistema, se abre la posibilidad de que estos 3 países, la Unión Europea, Estados Unidos y Japón, le aplican represalias a Argentina. Represalias que pueden venir por el cierre de mercados. Cierre de mercados para los principales productos de exportación de Argentina, que son casualmente son los productos agropecuarios. Y ahí donde nosotros consideramos que quizás una medida que busca proteger la industrialización interna, por efecto rebote, termina perjudicando al sector más dinámico y que mayor divisas genera al país. Otro tema que nos parece importante destacar es el de las restricciones a las exportaciones, es decir, aquellas medidas que tienen como objetivo establecer una cuota, un cierre, una prohibición a la exportación. Dentro de esta medida, la regulación en OMC es bastante laxa. Tenemos la disposición del artículo 11 del GATT, el cual establece una prohibición de aplicación de estas medidas, pero después establece ciertas excepciones por las cuales pueden aplicarse. La quizás más importante es la de escasez de alimentos, el peligro de la seguridad alimentaria del país que impone nuestra primera disertante. La realidad es que cuando se han aplicado este tipo de medidas, licenciada por ejemplo, en Nuria Rusia, Ucrania, en los últimos Chichisola. años, se ha debido a sequías. Ella es licenciada en nutrición, muy severas, del Centro de Estudios sobre Políticas y Economía temporal, de la Alimentación. Brevemente, o sea, básicamente una campaña. Es docente titular de las cátedras Planificación y Administración Estratégica y Legislación Alimentaria. No quiero dejar de mencionar que Argentina de la carrera de licenciatura en Nutrición, Universidad de Concepción del Uruguay.
fueron notificados. Integrante de proyectos de investigación y extensión de la Facultad de Bromatología de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Después, y bueno, le damos la bienvenida. Tenemos lo que es el tema de los derechos a exportación, que en el ámbito de OMC, ¿cómo voy con el tiempo? ¿Vamos bien? No, está perfecto. En el ámbito de OMC no están regulados, no están prohibidos, es decir, están permitidos, salvo para los países que ingresaron posteriormente al 95, es decir, una vez que se concretó la creación de la OMC, los países que entraron después del año 95 suscribieron compromisos de establecer listas de los derechos de exportación y a qué determinados productos lo podían aplicar y cuál es el monto máximo. Tal es el caso de Rusia, Ucrania, China, que tienen un elenco muy reducido de productos a los que le pueden aplicar derecho de exportación. La realidad es que nosotros prevemos que, si bien en negociaciones anteriores no estuvieron incluidos, después de la crisis de alimentos del año 2008 y 2011, donde los precios de los productos alimenticios fueron muy elevados y donde se aplicaron mayor cantidad de restricciones a las exportaciones, este tipo de medidas van a ser reguladas a futuro. Cuestión distinta es el Mercosur, donde si nos atenemos a lo dispuesto por el Tratado de Asunción, para arrancar hablando de alimentación saludable, tenemos que tener en cuenta los derechos de exportación deberían estar prohibidos, ya que está consagrada la libre circulación de bienes y servicios. Que hacen a la alimentación Ahora, hay saludable, distintas interpretaciones. La variedad, una es la que hace, por ejemplo, el Código Aduanero, y cantidad firmado apropiada, en 2012 y ratificado solamente por Argentina, refiriéndonos en el a cual variedad, deja librada la potestad de cada uno de los estados la aplicación de consumo de agua y diferentes la realidad es que la forma de resolver esta diversas categorías, controversia sobre si son legales o no legales vendría de la mano de una opinión consultiva o de un caso ante el Tribunal Permanente de Revisión. Desafortunadamente han sido varios los casos, por lo menos en Argentina, que se ha intentado pedir una opinión consultiva al Tribunal Permanente, pero no ha llegado a esa instancia por desistimiento. Por cada caloría consumida. Por otro lado, lo que queremos destacar también es críticos o esenciales. Y cuando nos sacar, referimos por ejemplo, a la cantidad apropiada, que Argentina es el único país que aplica derechos de frecuencia de consumo. La realidad es que es uno de los tributos de más fácil recaudación y que lo han aplicado a lo largo de los últimos años la mayoría de los países, más de 60 países en productos agropecuarios y más de 40 en productos industriales. Pero hay algo que nos destaca como país, es la cobertura. Argentina le aplica derecho de exportación a todo su elenco de productos. En primer lugar, vamos a tener los alimentos esenciales. Las mayores alícuotas. Tenemos casos de hasta el 100% como en gas natural, pero en lo que es el sector agropecuario todos conocemos entre el 30 y el 35% para las materias primas. Se establezcan recomendaciones de consumo, también más que nada porque hay nutrientes que en la población hay esto es lo que de consumo, nos diferencia al resto de los países. Vitaminas, la cobertura, calcio, vitamina D, hierro, el monto ácidos grasos, hidrato de carbono. Lo elevado de la alícuota. En primer lugar van a estar los alimentos esenciales, como vemos ahí, que son los alimentos a los cuales vamos a quiero hablar un poco recomendaciones de consumo. El nuevo regionalismo, es decir, el agua, dónde vienen las nuevas amenazas, dónde vienen los nuevos problemas o obstáculos para, por ejemplo, un país como Argentina. Los diferentes hoy por hoy se están negociando fuentes de hidrato de carbono, las pastas, los acuerdos de trigo candial, el arroz integral, Transpacífico, la zona las del legumbres, Pacífico, que incluye los granos, que son fuentes de hidratos de carbono de buena calidad. Australia, Nueva Zelanda, vamos a tener todos países de grupo de alimentos mucha importancia en el comercio de productos agropecuarios. También tenemos el Tratado Transatlántico entre la Unión Europea y Estados Unidos, la población en general los demanda. Entonces y también lo que es el Acuerdo Regional Comprensivo Económico de la región de Asia, van a estar las de los países del ASEAN más 6, como se llama, que es las carnes no los magras, países del ASEAN, precisamente China, India, que son fuentes de hidratos de carbono de no tan buena calidad como Australia, son las galletitas, las papas, harinas, un objetivo arroces, muy claro, arroz que blanco, es avanzar en áreas de trigo en las cuales la OMC se encuentra estancada. No es necesario establecer recomendaciones de consumo, pero sí una áreas como comercio de bienes y servicios, y en tercer lugar van a estar licencias y demás, alimentos, pero también avanzar en nuevas áreas. Consumo ocasional. Es lo que se ha llamado OMC Extra. Se empieza a hablar de estándares laborales, estándares medioambientales, cuestiones relacionadas a la salud, las grasas saturadas, corrupción y las demás. calorías, el sodio, lo que nosotros y que observamos son, es que Argentina no está participando en ninguna de estas negociaciones.
Argentina exporta a estos tres grupos acá en este tercer acuerdos lugar, y tiene la posibilidad de pérdida de mercado por una cuestión de discriminación comercial, por una cuestión de que estos países están estableciendo nuevas normativas y estándares que si uno no está en la mesa negociadora es mucho más difícil establecer de qué forma cumplir, va a ser mucho más caro e incluso se va a enfrentar a la dicotomía. Se cumple con el estándar o directamente se deja de exportar, no se entra más al mercado. Y para traer un ejemplo de lo que son los estándares primados, voy a hablar un poco sobre lo que es la huella de carbono. Es un estándar que quizás no ha sido tan difundido en Argentina, pero que tiene mucha importancia en la Unión Europea para lo que es la producción de alimentos. La huella de carbono lo que busca es calcular las emisiones de gases de efecto invernadero de la producción, del ciclo de vida de la producción de determinado producto y mostrarlo en una etiqueta como las que se ven acá, en los cartones de leche, en los empaques de los distintos productos, para que después el consumidor pueda elegir qué producto es más ambientalmente amigable y qué producto es el que va a elegir. Ahora, ¿qué sucede con estos estándares? Básicamente se trata de estándares privados, es decir, son solicitados por las grandes cadenas de supermercados, hoteles, cadenas de comida rápida, etcétera, y establecen requisitos mucho más amplios que los públicos y muchas veces sin sustento científico. En el caso de la huella de carbono es importante para Argentina, ya que el análisis del ciclo de vida de los productos en Argentina señala que la mitad de la huella de carbono de nuestra producción está dada por el transporte, es decir, desde los puertos de Argentina hacia el resto de los mercados. Es decir, es una potencial barrera que además tiene un perjuicio muy importante, que es no tiene un foro internacional donde la referencia de 2.000 calorías. O sea, estamos ante el posible cierre de mercados y no tener dónde discutir. Y a su vez, a modo de cierre, si todavía hace tengo también tiempo, referencia a las recomendaciones de escolares y mujeres. Bueno, como ven, hay una OMC todavía recomendación representa en el sustrato legal más importante que tenemos a nivel internacional. Dentro del plato van a haber recomendaciones que arreglan el comercio internacional, pero se está quedando en el tiempo. Está perdiendo el paso. La negociación de la ronda de hoja ya lleva 14 arroz, años de legumbres, lanzamiento y no logra resultados carnes y huevos, unos concretos, más allá de ciertos acuerdos como 8 por ejemplo vasos de agua, de comercio, pero en lo que es dentro, digamos, de los esenciales, pero fuera del plato, todavía los no tenemos sí hay establecida recomendaciones de consumo de las leches. Esperamos que la cumbre de Nairobi después, a finales de año fuera de los avance alimentos en este esenciales, sentido. Pero esto ha dado lugar al que para los surgimiento de lo que llamamos panificados, regionalismos, es decir, papa, los países harinas, empiezan a buscar otras alternativas para seguir negociando, para seguir colocando su producción, que establecen nuevas normas que eventualmente pueden llegar a transformarse en nuevas normas internacionales de facto, en las cuales tengamos que cumplir o enfrentarnos a la posibilidad de perder el mercado. Digamos, nuevamente, lo que resaltaba sobre los estándares privados es tienen el beneficio de otorgar mayor información a los consumidores ante un requerimiento de conocer cuál es el grado de afectación ambiental de la producción, pero también muchas veces están basados en conceptual de la alimentación diversas, saludable. Y no tienen un sustento científico que los avale. Comen los argentinos, ¿sí? Finalmente, bueno, sobre los derechos y las restricciones a las exportaciones, quería recalcar que si bien no son objeto de negociación en la ronda de Doha, por ejemplo, sí están siendo negociados en estos nuevos acuerdos y, por ejemplo, por citar un caso, en todas las negociaciones que la Unión Europea se ha embarcado, todos los acuerdos de libre comercio, le ha exigido a su contraparte la no aplicación de este tipo de medidas. O sea, debería observarse esto, ya que está supuestamente en el último trimestre de este año el Mercosur y la Unión Europea realicen su intercambio de ofertas. O sea, de qué manera, como bloque y más como país, vamos a enfrentar este tipo de desafíos. Materno-infantil. Bueno, gracias a usted, doctor. Muy interesante y bueno, esto podría ya anticiparse como para los candidatos sobre todo. Yo les avisé, ¿no? que la cosa está así en el comercio internacional y lo que hay que mejorar y cambiar. Bueno, ahora vamos con el doctor Alaiz, como habíamos anunciado. O hay estudios de representatividad muchas gracias muy por limitada. Esta invitación. Esto, lo que hoy voy a hablar y me voy a referir a los patrones de consumo, es enfocar esta bajo los disertación resultados
sobre la base un trabajo realizado por CEPEA que se llama acuerdos en que la Argentina es parte e integra, sí, y que del año actualizado al año 2013. La inserción sí, este trabajo en el comercio internacional es una versión local sí, de la metodología utilizada por FAO para ver sus hojas de balance, con la diferencia de que acá no se hizo, digamos, una hoja de balance, sino de lo que hace referencia es a la disponibilidad de diferentes categorías de alimentos, como la población ya las encuentra o se dispone en el mercado. ¿Sí? Lo que describe es disponibilidad de alimentos y no consumo real. Entonces, este gráfico lo que muestra es el resultado del patrón de consumo aparente diferenciado en diferentes categorías de alimentos representativas del consumo de los argentinos. El producto necesariamente tiene que ser competitivo. Y como se puede observar, más del 50%, más de la mitad, un 55% de los consumos calóricos de los argentinos provienen solo de 4 categorías de alimentos. ¿Sí? Es indudable que si el producto es competitivo es porque carnes, tiene que estar adecuadamente harinas, ¿sí? Teniendo en cuenta también que en carne un 75, un 80% de la carne consumida por los argentinos tiene que haber un mercado, proviene de cortes grasos. Digamos, la necesidad, ¿sí? Tampoco y vamos a encontrar la otra categoría es bebidas e infusiones. Solo con esta última categoría se llega al límite de consumo recomendado por OMS para azúcares simples, de un 10%, sin tener en cuenta otras categorías como el azúcar mismo. Finalmente, ¿sí? Una aceptación internacional, y acá entra toda la temática. ¿Se acuerdan este gráfico que se los mostré hace unas diapositivas atrás? En el cual los alimentos ocasionales, lo que hace este gráfico es contrastar y comparar lo que habíamos establecido como patrón de consumo ideal o normativo con el patrón de consumo real de nuestra población, ¿sí? Y ven que los alimentos ocasionales debían cubrir al menos un 66% del consumo de las calorías y no llegamos ni a la mitad de esto, ¿sí? En contraposición que los alimentos ocasionales debían ser de un 14% y se duplica esto, es decir, esquemas de financiación, de apoyo, de desarrollo. Ahora, si entramos a describir algún patrón de consumo de categorías específicas, en este caso de los cereales, que son la base de la alimentación de los argentinos, podemos ver que en esta categoría la mitad del consumo de cereales corresponde a la categoría PAM, ¿sí? A los productos del campo. Y los brasileños son lo suficientemente si entramos a ver el consumo de los cereales más nobles por su calidad nutricional, podemos ver que el consumo de arroz o de harinas integrales es mucho menor a lo recomendado. Y ven ahí, menos aún el consumo de legumbres, que es casi imperceptible. ¿Sí? Está claro que si vamos a apuntar a mejorar la calidad nutricional, uno de los objetivos va a ser mejorar el perfil de hidratos de carbono consumidos. Cosa de que no tiene en cuenta los costos que me ha generado tener que producir acá lo que este gráfico lo que muestra es que solo 10 productos, ¿sí? 10 productos son los principales responsables de los excesos alimentarios de nuestra población, ¿sí? Pan, azúcar, bebidas azucaradas, carne vacuna, fiambres, quesos, alfajores de alto tenor graso, manteca y conservas, son los responsables del 85% del consumo de todas las calorías de la población. ¿Sí? Esto me refiero al acuerdo sobre la agricultura, digamos, es resultado de los hábitos alimentarios que tenemos, la combinación de alimentos
y la proporción que consumimos cada vez que consumimos. Y por último, también, el acuerdo sobre la facilitación del esto hace referencia a una característica importante de nuestra población, que es la monotonía alimentaria. Para esto traje datos de un trabajo que realizó CEPEA, un estudio multicéntrico en 6 jurisdicciones de nuestro país en escolares. Este dato es en escolares, pero también, también coincide con lo que les venía diciendo. Por la bondad un de la tierra, 60% de las calorías consumidas por los escolares proviene de solo 2 familias de productos, ¿sí? Harinas y azúcar. Incentivos por parte del Estado. Un 72% del consumo de frutas pertenece solo a 3 frutas: naranja, manzana y banana. ¿Sí? Grandes producciones. Y 3/4 del consumo de verduras son a base de tomate, zanahoria, lechuga, cebolla y tomate enlatado, que corresponde a un 20% de las hortalizas. Si bien estos datos son de escolares, los invito a ustedes, digamos, todos los que estamos en este salón somos adultos, a cuán alejada está su alimentación diaria a estos datos. Me animaría que no tan alejada. 30 años generó una distorsión descomunal que trató de corregirse en la denominada ronda Uruguay. Seguido a esto, es importante recalcar y tener en cuenta que dentro de una alimentación saludable también se incluye la hidratación saludable. Muchas veces nos referimos, evaluamos, nos preocupamos en qué comemos y no en qué tomamos. Y la reforma mediante las negociaciones, para esto hay muy pocos datos en nuestro país sobre el consumo de bebidas. Que es lo que ha terminado de proponer acá hago referencia al trabajo realizado por CESMI. Sí, que lo que hizo hace referencia a población adulta y niños de más de 800 personas de diferentes centros urbanos del país, y tomó como resultado que la mitad de los actos de consumo son de bebidas, o sea que tomamos las mismas cantidades de veces que comemos. Por eso es importante tener en cuenta las bebidas consumidas. También el estudio lo que hizo es describir la jarra de bebidas de los argentinos, y acá lo podrán ver en el gráfico. Aparecen tazas, el 50%, la mitad de las bebidas consumidas, ¿sí? son con sabor o en infusiones azucaradas. Compromiso sobre el 29% son bebidas con sabor e infusiones sin azúcar, y solo un 21% que tiene agua la pura. ¿Sí? Mundial de Comercio, que el estudio coincide también con lo que les decía anteriormente, que todos los días a través de diferentes bebidas consumimos calorías de baja calidad y superamos las recomendaciones, digamos, las metas de consumo de OMS para azúcares simples. Una reducción gradual a lo largo del tiempo de este tipo de aranceles. Y por todo lo expuesto anteriormente, recordemos también que el arancel aduanero es un tributo que va más allá del objetivo de qué tendríamos que trabajar del país, como dice Ricardo, una finalidad de accionar, digamos que los objetivos para mejorar nuestra alimentación deberían ser apuntar a aumentar el consumo de verduras y frutas, aumentar el consumo de leche, que es fuente principal de calcio y la en todas las edades, disminuir y diversificar el consumo de carnes y mejorar el perfil de grasa. Todavía seguimos consumiendo gran porcentaje de carne vacuna y cortes grasos. Disminuir también el consumo de sal y fuentes alimentarias, de sodio, principalmente el pan, como vimos, disminuir el consumo de azúcares, mejorar el perfil de bebidas consumidas y promocionar el consumo de agua pura. Y por último, mejorar el perfil de fuentes alimentarias de hidrato de carbono. Es cierto, y ustedes lo saben mejor, participando de una actividad agradezco por su atención y los invito a visitar la página y el Facebook de CEPEA, donde tenemos y la estandarización de precios internacionales lleva en un mercado muy competitivo a que acá hay que estar atento cómo me puedo insertar en este tipo de
comercialización. Bueno, muy bien. Ahora vamos a escuchar a Luciana Sonis. Ella es licenciada en nutrición, egresada de la Universidad Maimónides en el 2004. Realizó el curso de posgrado en alimentación pediátrica en el Hospital Nacional de Pediatría de Garrahan en 2005 y 2006, donde se desempeñó como nutricionista asistente del área de alimentación 2006-2007. Completó su formación en nutrición infantil con orientación en obesidad como becaria en el mismo hospital entre el 2008 y el 2012 y desde 2013 integra el equipo de trabajo del Comité de Nutrición, Salud y Calidad de Vida de ILSI Argentina como investigadora en proyectos vinculados a la prevención de obesidad. La recibimos entonces a Luciana Sonis. Hace que alguien tiene que estar debidamente atento a los efectos de preservar las actividades en este sentido. Buenos días a todos. Todos sabemos muy bien que este tipo de medidas pueden tener un alto, mediano o bajo estándar tema que vamos a abordar en el día de hoy exigencia, es con ustedes como también de un este tipo de medidas pueden ser utilizadas con otras finalidades hábitos de alimentación en mucho más que las que hemos comentado. Antes de comenzar a hablar del programa, quiero hacer una mención de los miembros para establecer a la que pertenezco, este tipo de medidas. El acuerdo no limita, sino que cada país, que es el Instituto Internacional de Ciencias de la Vida. ILSI es una institución científica no existe una que forma obligación parte de una red global, la cual promueve un espacio de diálogo e intercambio científico entre la industria, la academia y el Estado. ILSI Argentina es parte de esta red global. Desde ILSI se contribuye a avances en salud pública, tanto a nivel nacional como internacional. Y ILSI Argentina, al igual que sus filiales internacionales, tiene objetivos comunes. Las restricciones según el humor que hay en este matrimonio forzoso que tenemos en el Mercosur entre Argentina y Brasil, cómo Brasil cierra la frontera, por ejemplo, a la importación de peras y manzanas en ILSI Argentina se abordan temas científicos en diferentes comités de trabajo. Y básicamente el argumento son argumentos hay comités sobre aguas, alimentos funcionales, bioseguridad. Muchas veces encontramos este y bueno, tipo de cuestiones. Nosotros pertenecemos al Comité de Nutrición, Obesidad y Actividad Física, que pronto va a cambiar el nombre a Nutrición, Salud y Calidad de Vida, pero bueno, como todavía no cambió, dejamos este slide. Yo les voy a presentar hoy 3 programas que estamos desarrollando dentro de nuestro comité. Uno se llama LANS, otro se llama SALTEN, las siglas de SALTEN son sanos, activos, técnicos, normas, procedimientos. Y otro programa que se llama Mini SALTEN, que es saltar más y comer mejor en casa y en la escuela. Países que no sé si todos saben, pero hay evidencia que el riesgo cardiovascular y particularmente la obesidad pueden ser atenuados por los cambios en los estilos de vida, los cuales incluyen a los hábitos alimentarios y a la actividad física. Antes de plantear intervenciones en salud, es importante conocer los hábitos de las personas, animales y vegetales. En general, la mayoría de las encuestas sobre hábitos alimentarios tienen limitaciones en su metodología, lo que los hace difíciles de comparar entre sí. Es por esto que surge LANS. El LANS es un estudio latinoamericano de nutrición y salud, cuyo objetivo es evaluar la ingesta nutricional, la actividad física y la relación entre ambas, entre 8 países de Latinoamérica. En este estudio están participando Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perú y Venezuela, con el fin de determinar su efecto sobre el balance energético de los individuos y, por ende, los problemas de exceso de peso. Desde ILSI Argentina se está haciendo cargo de llevar a cabo la parte del estudio de Argentina. Hay evaluados 1.200 personas y entre los 8 países hay una muestra casi total de 10.000 casos. El documento tiene que estar. Este estudio es sumamente importante porque va a permitir estandarizar una única metodología de ingesta entre 8 países. Esta muestra incluyó sujetos de ambos sexos, entre 15 y 65 años de edad, de zonas urbanas. Se utilizó un acelerómetro, que es un método objetivo para estimar el gasto energético de la población urbana. No sé si todos conocen, el acelerómetro es un aparato que permite detectar justamente el tipo y la frecuencia de actividad física que hace un individuo durante 24 horas.
Con este estudio vamos a tener datos epidemiológicos sobre este acuerdo de facilitación de comercio, conocido como el Acuerdo de Bali. Va a permitir establecer un patrón de consumo local, tanto en macro y micronutrientes como en hábitos de ingesta y actividad física. Que a mi modo de ver, en estas últimas semanas se están terminando de recopilar los últimos datos, así que si tenemos la posibilidad y nos vuelven a invitar el año que viene, seguramente vamos a poder compartir con ustedes los resultados obtenidos. En las que, como sabemos, todas las aduanas aplican generalmente los mismos de contarles un poquito de nuestro programa, que es en lo que yo voy a basar mi charla, hay un estudio muy interesante de neutralidad, que fue publicado en el 2013 por el Journal Food, que no debe distinguir entre las actividades que realizan los importadores y exportadores, y algunas de las conclusiones a las que llegaron estos investigadores son que las elecciones de los alimentos están moldeadas por múltiples factores implícitos o explícitos, pero que la accesibilidad y la disponibilidad no puede estar al servicio de ciertos intereses locales. Aparte que la accesibilidad de los alimentos ricos en calorías puede llegar a disminuir el consumo de las frutas. Una aduana que yo ofrezco alimentos ricos en grasas y azúcares, seguramente voy a consumirlos. Si yo tengo más disponibilidad de frutas o verduras, voy a consumir más de esos alimentos. Algo sumamente importante es que el conocimiento puede fortalecer al niño desde su lugar de individuo capaz de elegir y influenciar desde un lugar positivo, deja a los niños la libertad de los mismos para favorecer sus conductas saludables. Es a raíz de esto que surge Salten, un programa de prevención de obesidad y enfermedades crónicas no transmisibles en niños. No discriminación y transparencia. Antes de contarles un poquito más acerca de Salten, es importante tener en cuenta que cuando uno diseña un programa en prevención de obesidad infantil, es necesario tener en cuenta ciertos componentes. Primero, que ese programa intente buscar un descenso de peso, pero si no, controlar el aumento progresivo de peso. El programa debe buscar cambios en los patrones alimentarios, pero también de actividad física, y que es sumamente importante brindar información, generar conocimiento, educar, y sobre todo cuando uno trabaja con niños, es muy importante trabajar el tema de la motivación para mejorar el autoestima. ¿Por qué surge Salten? Porque desde el comité nuestro DILSI se vienen haciendo varios estudios sobre prevalencia de obesidad infantil, y en uno de esos últimos estudios, en el 2010, se encontró que uno de cada 3 niños tenía algún grado de sobrepeso o obesidad. Como ya mencionó Nuria, tenemos una encuesta nacional de nutrición y salud vieja, pero en su momento ya mostraba tasas de poblaciones adultas con 50% de obesidad. Y los mejores modelos de salud pública promueven intervenir en la infancia a fin de prevenir la obesidad en la vida adulta. ¿Qué es Salten? Salten es un programa de prevención en escuelas orientado a prevenir enfermedades crónicas no transmisibles. Es un programa multicomponente, ya que contó de un componente alimentario, de alimentación saludable, y uno de actividad física. Se implementó durante los años 2013 y 2014. Ahí tienen controles conforme a matrices de riesgo inteligente. Acá también esto no puede ser que los objetivos de nuestro programa fueron evaluar si una intervención con un enfoque motivacional lograba generar cambios en los hábitos alimentarios y en los niveles de actividad física. Es un programa en el cual participaron 8 escuelas públicas del municipio de Morón, las cuales fueron asignadas por el distrito escolar para luego coordinación de todos los organismos de todos los niños que en ese momento estaban en cuarto y quinto grado en el año 2013 fueron invitados a participar. Fue una corte de 2 años de seguimiento donde tuvimos casos y controles. 4 escuelas fueron intervención y 4 escuelas fueron controles. Se realizaron evaluaciones semestrales al inicio, a los 6, a los 8 y a los 12 meses. Salten trabajó con un modelo socioeconómico socioecológico francés que se llama Modelo Ángelo, el cual pone el foco en 4 puntos importantísimos. Uno es la educación, otro es la accesibilidad, otro es la motivación y otro es el apoyo social. Desde la educación les puedo contar que Salten fue incorporado dentro de la currícula escolar de los chicos de cuarto y quinto grado, y al año siguiente los chicos de quinto y de sexto, donde cada chico que estaba en cuarto y quinto grado se le entregó una carpeta de Salten, donde cada 3 semanas se trabajaba dentro del aula con su maestra fichas vinculadas
a la alimentación, a la Organización Mundial de Aduanas, vinculado y en línea desde la accesibilidad se diseñaron unos carros especiales que contenían frutas para que los chicos diariamente en los recreos puedan consumir frutas. Y aparte se pintaron los pisos de los patios desde un punto de las vista escuelas para crear oportunidades para generar movimientos en los recreos. Desde la motivación, nosotros desde Salten trabajamos mucho el tema de la motivación. Nosotros como nutricionistas, en general, siempre que viene un paciente solemos decirle, usted debería comer tal cosa. Yo le digo a un chico, te llevarías una fruta, y en general es muy difícil generar desde ese lugar. Entonces tratamos de salir del rol del deber ser y del lugar de trabajarlo desde la motivación, para lo cual se realizaron degustaciones periódicas de frutas menos conocidas por los chicos. Llevamos kiwi, llevamos tomates cherry, llevamos sandías, melón, para que ellos pudieran probar y empezar a acostumbrarse. Aparte participaron 2 profes de educación física, donde iban todos los días a las escuelas a generar lo que se llaman recreos en movimiento, para tratar de aumentar minutos de actividad física en los recreos. Es desde indudable el apoyo social que trabajamos mucho dentro de la comunidad educativa para poder lograr un sostenimiento y una futura continuidad del programa. No cabe duda que desde acá podemos ver un poco, estas son las fichas que trabajábamos, súper coloridas, donde tratábamos de generar poco conocimiento, pero que ese conocimiento generara una actividad lúdica para que el chico pudiera participar. Acá podemos ver los carros con las frutas, en el Mercosur, las degustaciones. Desde la parte de actividad física también se trabajó con las fichas en el aula. Son un ejemplo de una escuela donde pintamos los patios y acá están los chicos jugando en el recreo. Tiene que ser un poquito era para contarles de qué se trata nuestro programa, y ahora les voy a presentar algunos resultados de ser la locomotora del Mercosur. Al inicio es importante contarles que no hubo diferencias significativas entre las 8 escuelas que teníamos, entre los grupos de edad y de sexo, pero si ustedes pueden observar, en nuestra población tenemos casi un 28% de chicos con sobrepeso y un 21% de chicos con obesidad. Esto hace una muestra total de que casi el 50% de nuestra población analizada presentaba algún grado de sobrepeso u obesidad. Esto significa 1 de cada 2 chicos visto, y con de esto termino, entre 9 y 11 años ya presentan tasas de obesidad. Y casi el 28%, por arriba del 28%, con cuenta de puntos de corte elevados para realiza. Y esto se agrava en cuanto a los más resultados si de ingesta, podemos observar que el grupo de intervención en el que trabajamos, en consecuencia, algo que no les comenté es que en los grupos que eran controles brindamos unos talleres sobre alimentación saludable y sobre actividad física, pero no se trabajó en profundidad todos estos temas que les comenté anteriormente. En el grupo de intervención observamos cambios positivos en cuanto a las actitudes hacia las frutas y verduras, un mayor consumo semanal de frutas y verduras, un mayor consumo de frutas durante los recreos, y para esto nosotros les hicimos unos dentro de los cuestionarios, le preguntamos a los chicos si les resultaba comer, si les parecía fácil comer fruta en los recreos, y miren como ya en el tiempo 2 ya aumentó, porque ya las frutas empezó a formar parte. Todos los doctores, discúlpenme todos los participantes, me dieron una tarea antipática. Del consumo de alimentos. Lo que pasa es que se enciman, me habían advertido que se van a encimar entonces los paneles, pero bueno, vamos hasta donde tengamos que ir, porque este tema se las trae, evidentemente. Bueno, ahora como les había prometido, y vamos a leer los breves currículums, breves en el sentido de abreviados, ¿no? Pero nuestro programa hicimos un fuertes, con la Universidad de los doctores Mariano Bonadeo y la doctora Eugenia Bustamante. Bonadeo, abogado de la UBA, máster en Derecho Empresario, Universidad Austral, se desempeñó en IDERA de 1987 a 2007 en área de legales y seguros. Desde 2007 hasta la actualidad es gerente regional de legales en Luis Dreyfus Commodities, teniendo a su cargo la región de Latinoamérica Sur y Oeste, que comprende a los países Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Honduras, México, Perú, Paraguay y Uruguay, profesor de la Universidad Austral en el programa Régimen Jurídico de los Agronegocios. La doctora Bustamante es abogada de la USAL, Universidad del Salvador, máster en Derecho Empresario, Universidad Austral, programa ejecutivo en Gestión de Agronegocios de la Universidad de San Andrés, asociada en el estudio jurídico de Balbín y Pascual Abogados, a cargo del Departamento de Agronegocios. Es codirectora del programa Régimen Jurídico de los Agronegocios, análisis del marco legal de los negocios de la producción primaria y de la agroindustria de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, profesora adjunta de Legislación Rural 1 y Legislación Rural 2 en la carrera de Ingeniería en Producción Agropecuaria de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UCA, directora del programa Herramientas Legales para Gestión de Empresas Agropecuarias en la UCA, realiza jornadas de capacitación en organismos e instituciones
vinculados al sector y es autora de trabajos en publicaciones jurídicas y revistas del Como sector conclusiones, agropecuario. podemos decir que los programas de prevención de obesidad infantil deben disminuir el tejido adiposo o evitar la ganancia de peso para lograr atenuar las complicaciones metabólicas, que es importante incorporar hábitos que bajo evidencia científica eviten la obesidad, que es importante que cuando uno hace un programa de prevención poder ir haciendo evaluaciones periódicas para ir corrigiendo en el momento qué es lo que hay que ir lo bueno es eso, todo perfecto. Que considerar el empoderamiento de los niños con el objetivo de prevenir la depresión, mejora el conocimiento y garantiza el acceso a una alimentación saludable y a una vida activa. A raíz de los resultados obtenidos en Salten y a raíz de la experiencia ganada, pudimos ver qué cosas funcionan y qué cosas no, es que diseñamos Mini Salten. Mini Salten es un programa también con base en escuelas que está orientado a prevenir la obesidad infantil, pero en niños más chiquitos. Trabajar con chicos de 10 a 11 años ya estamos llegando muy tarde. Entonces, para Mini Salten vamos a trabajar con chicos de primer grado, poniendo el énfasis exclusivamente en los padres para poder generar y sostener cambios de alimentación y actividad física. Con los padres vamos a trabajar con una plataforma virtual donde vamos a enviar todo el contenido, pero con un seguimiento telefónico, virtual, va a estar bastante más encima. Es un programa que va a ser implementado durante el 2015 y 2016 bajo el modelo de programa piloto. Siempre en estos países, entonces, para terminar, las direcciones futuras de nuestro comité van a analizar, van en camino a analizar y procesar los datos de LANS y de Salten para luego poder publicarlos y compartirlos con ustedes y implementar el programa Mini Salten. No puedo dejar de agradecer a la doctora Irina Kowalski, que es la directora de nuestro comité y la cabeza de todos estos programas, a mi equipo completo, que está mi compañera, la licenciada Paula Indart, que es la otra nutricionista que junto conmigo estuvimos durante 2 años yendo a las escuelas y trabajando con nuestras y los chicos, bueno, a la doctora Cecilia Ercovici, Nelia Ferradas, Elizabeth, los profes de educación, a las autoridades de ILSI. ¿Cuál fue el objetivo de Así que, bueno, muchas gracias por su atención. Esta resolución se metió a analizar un poquito la función del productor, del breeder, la reserva del uso propio también, pero esto es maizar y esto vamos para la soja. Bueno, para finalizar vamos a recibir al doctor Lisandro García. Él es médico especialista en gastroenterología y nutrición, docente de la primera cátedra de nutrición de la UBA, vicepresidente del Congreso Mundial de Nutrición. La regulación no es tan mala y empiezan los criterios de aplicación y a diferenciar qué es lo que... Docente de la carrera de médicos especialistas en diabetes de la Universidad Nacional de Córdoba, profesor en la carrera de médicos especialistas en nutrición con orientación, obesidad de la Universidad Favaloro, director del curso de posgrado de nutrición de la Facultad de Medicina de la Universidad del Comahue e integrante de la comisión directiva de FANUS. Lo recibimos entonces al doctor Lisandro García. Hermanos nuestros en muchísimas cosas y tiene una visión distinta, se manejan de otra forma. Buen día. Muchas gracias al comité organizador de este evento. Después el informe entra en un análisis profundo del tema del uso propio y cómo el productor va usando esto para la futura cosecha y también abrazado a eso viene la reserva de la facultad del fitomejorador. ¿Y qué rol se tienen que tomar las empresas que se dedican a investigar y qué rol tienen que tomar los fitomejoradores y qué rol tienen los productores? La resolución traza claramente cuál es el rol de cada uno, apuntando a que se deben complementar, se deben integrar, no están unos contra otros, pero siempre tiene un foco al final de la luz, al final del camino, que es básicamente el derecho a la comida y se acerca profundamente al principio general de los derechos humanos. Tengamos en cuenta que esto es las Naciones Unidas, es una visión global muy distinta a lo que a veces se interpreta acá en la Argentina a este punto. Que tienen por finalidad mantener la composición. Yo me acuerdo que una vez me tocó hace 2 años atrás, no hace tanto tiempo, ir a un estudio de abogados en París, donde nos habían invitado a un almuerzo a todos los abogados de las distintas regiones del mundo de Dreyfus. La fibra va a ser, como vamos a ver, cuando el titular del estudio en inglés, en Place Vendôme 6 en París, dice: lo que tenemos que terminar de entender es que las regulaciones llegaron para quedarse. No hay que combatirlas, hay que aprender a convivir con ellas y mirar para adelante.
Estaba sentado al lado mío el jefe de legales global de la compañía, un francés, que entró en una discusión titánica con este señor. Finalmente el inglés lo miró y le dijo, bueno, mira, Yanib, si no te gusta, es que indudablemente querés combatirlas y creo que es el camino equivocado, y acá tenés a todo tu grupo de abogados que te tienen que ayudar a entender que es el camino equivocado. Hay que combatir con esto por una enorme cantidad de cuestiones, y saltó al hambre, saltó la educación y saltó los derechos humanos. Es patrimonio, no podía creer que estaba escuchando, pero les cuento que es lo que se viene, que es lo que está pensando el mundo, y esto es mi visión también. Entre los dos, nosotros somos los responsables y los que tenemos que conocer en profundidad, los médicos nutricionistas, esta parte. Entre los dos podemos hacer por la atención al tema de las patentes y demás. De la persona que nos consulta en salud haciendo prevención de enfermedad, tal vez, o los distintos para la persona que nos consulta por enfermedad y haciendo como tratamiento para llevarlo a la salud. Del trade y cómo va a funcionar. Con el conocimiento de los elementos o de los alimentos que están puestos en pirámide nutricional, y perdónenme que yo use este esquema porque es el que me resulta si queremos más didáctico, más práctico, jugar en la primera A, digamos, que mejor me manejo. Hay otros, a mí me gusta. Creo que a nivel productivo, entonces, con esto nosotros hacemos el aporte y vamos atendiendo las necesidades de los tres tiempos. A las novedades, queremos ser productores de vanguardia, lo somos. El primer tiempo de la nutrición está determinado claramente por el primer tiempo por lo que es el aparato digestivo que va a recibir el alimento, procesarlo, llevarlo a su mínima expresión y posibilitar que en los primeros segmentos del aparato digestivo, intestino delgado, primeros 70 centímetros, se absorban los nutrientes, dejando para algunas otras cosas la parte terminal del intestino delgado. Y por último, el procesamiento de la fibra, que va a ser el intestino grueso. El punto para mí ¿Qué es fibra entonces? Es aquella parte de los alimentos vegetales que no puede ser digerida, que no puede ser atacada por ninguna enzima de las producidas por el aparato digestivo humano, aunque la gran parte de sus componentes suben la digestión por la microflora colónica. Y a renglón seguido en la educación. Si vemos la pirámide nutricional, ¿dónde está la fibra en la pirámide nutricional? Y bueno, la fibra está en los alimentos que provienen del reino vegetal y que representan entre el 50 al 60% de la es a proteger al productor. ¿Y qué es la fibra en términos para que siga produciendo, y bueno, sea más eficiente, la fibra es un marco regulatorio aquella vestimenta que utilizan los vegetales para protegerse de los ataques del medio externo en su lugar de crecimiento, que es la porque el mundo necesita que el productor, y acá vemos elementos que nosotros comemos, alimentos el productor que comemos va a querer tener la tecnología nueva, en el primer piso de la pirámide nutricional, en su forma como están, ya sea como nos lo ofrece el reino vegetal o se somete al clima, en su forma cruda, ya sea como enorme cantidad de cosas, y de la higiene al plato, o en forma cocida. Y en esta resolución se le dedica bastante tiempo a protegerlo en el buen sentido de la palabra, para que sea cada vez más eficiente y cada vez pueda producir más y mejor, y que con la finalidad de lo que les da origen son estos granos. Esto está claro. Acá en Europa, trigo, acá tenemos avena, de trigo, las regulaciones que tiene el mercado europeo, el mercado francés sobre todo, en la producción de trigo, son monumentales. En donde podemos ubicar como la mitad de ellos los cereales y la otra mitad etcétera, etcétera, no tiene ningún problema. Y si nos vamos acá arriba, tenemos la vestimenta. Y esta vestimenta es la que va a acompañar al vegetal hasta hasta la ingesta del mismo, y que con la ingesta del mismo nosotros vamos, y con la masticación o el procesamiento que hagamos con nuestro aparato digestivo, obtener lo que está en su interior, dejar la fibra libre y que la fibra siga camino hacia pasos inferiores, llegar al colon y sea procesada por la flora colónica. En este caso, acá tenemos los productos o a los cereales o legumbres que les van a dar origen a los alimentos o productos alimenticios que tenemos aquí una situación que sucedió en la India. Y claro, hablamos de una fibra de dos tipos de fibra, de una fibra de proteger al productor para que siga generando más y mejor y más barato, para que llegue a más lugares del mundo, porque tiene que llegar de la forma más barata posible. Insoluble o fibra hizo un análisis que el Estado debía, digamos que la fibra soluble y fermentable es la que va a estar presente en algunos de estos con vamos al primer variedades piso de estándares públicas, en para frutas, que haya más por ejemplo, alimentos, siendo variable en este caso en la lo India, que es soluble e insoluble,
La India en ese momento enfrentaba enormes regulaciones del mercado doméstico para envío de la es la base que tenemos. Con lo cual, si nos vamos al producto, digamos, este tema de las mejoras en la tecnología, en los laboreos, al origen, a los granos de cereales y legumbres, vamos a tener que los granos de cereales van a tener predominio de fibra insoluble, fundamentalmente el trigo, que el resto de los la capa que cubre el almidón del trigo, mientras que las legumbres predominio de fibra soluble o atacada. Ir a ver síndicos en procesos de en realidad, y demás, fibra soluble o insoluble están presentes en todos estos componentes con predominio de alguno. ¿Por qué se le llama insoluble o no fermentable? Porque la vestimenta que tiene ese producto, y tomamos como ejemplo el grano de trigo, que tiene 4 años más tarde me tocó ir a hablar al colegio su componente fibra, en su componente vestimenta, algo que se llama lignina, que es un veneno para los agentes externos, termina siendo un protector y un veneno para los agentes internos cuando va a producirse el ataque a nivel colónico. Porque si comemos un grano integral, vamos a liberar el almidón de su interior y va a seguir caminando la vestimenta hasta ser procesada en nuestro colon, como lo vamos a ver ahora en algunos temas. Entonces, les decía, este producto que contiene va a proteger tanto el ataque que los componentes solubles que está protegiendo y que están en su interior y que son altamente ramificados van a poder guardar agua en su interior. Este artículo 11 del International Covenant of Economic, Social and Cultural Rights, tomamos le impone a los Estados miembros 3 principios básicos. Una legumbre, la protección es mucho mayor, el ataque por agentes externos va a ser mayor y cuando lo comamos donde le generan los Estados miembros a respetar el acceso a la comida. Va a ser mayor también. también. Esto tiene sus implicancias clínicas, porque según la patología o lo que yo quiero obtener, voy a indicar predominio de fibra insoluble o no atacable, o no fermentable, o predominio de fibra de los titulares de derechos de las patentes o sus líderes. Que no es sencillo, que no vieron el derecho a la comida. Con esta idea no es sencilla llegar, quise tratar de ser lo más didáctico posible. Vamos a ver si ahora lo vamos a poder aclarar un poco mejor en los esquemas. Para la alimentación. Acá tenemos y el tercero, el Estado tiene la obligación de generar el derecho a la comida. Como verán, todos se centran en el derecho a la comida, en que deben abocarse, suministrar, proveer, cuidar, procesarlo y mostrar mucha proactividad a generar más comida y generar marcos regulatorios adecuados y demás. Acá es donde yo veo que el productor argentino todos los nutrientes que aporta. La fibra, aquella vestimenta, ya sea fermentable o no fermentable, o soluble o no insoluble, va a abandonar el alimento y va a seguir su camino y va a llegar al colon. Y acá en el colon, en este lugar que es circulado, que es el ciego, pero entonces lo que hay que hacer es regular todo el como achicamiento, como rudimento de un rumen, es donde nosotros rumiamos y producimos. Bueno, esto ya pasa a ser un tema de políticas públicas. Mucha de este ataque sobre el punto. La idea no es debatir sobre esto, pero es un tema que a ustedes como productores me parece que les resulta interesante y se debería participar lo más activamente posible para que estas regulaciones, dentro de los límites que tenemos, sean aplicadas de la forma más razonable posible. En el mundo hay diferentes regulaciones jurídicas. Por otra parte, la fibra que es atacable, detalle, va a ser procesada, cita a la Argentina y cita a Brasil y cita a Chile, para ser exacto. Respecto a este tema, ligado con el uso propio, me llamó la atención que no entre en el Uruguay, atento a que la visión que ellos tienen sobre la facultad del uso propio, si es de orden público o no, respecto al resto de la región. Pero no lo cita lo más mínimo. Y la sección tercera se aboca a los desafíos que tiene el futuro, que están mucho más ligados con las conclusiones y que van a ser llevados al hígado, de la resolución y en el hígado esos productos metabólicos van a frenar la producción de colesterol
y la producción. No sé si crítica, tal vez preocupación que uno cuando va leyendo el informe marca es llevarla que como el desarrollo comercial de las semillas se tiene que acercar más a los breeders y los breeders estar más cerca de los productores. Uno cuando termina de leer esto, cuando va leyendo esa parte de este informe, dice, bueno, pareciera que ellos interpretan que hay una clara disociación entre los breeders y el productor. Pero no tanta protección como tiene el salvado de trigo, como ven ustedes acá. Mi sensación es que en la Argentina eso no está tan disociado. Hace una crítica, me parece que está más cerca a un enfoque global en función de que es un informe de las Naciones Unidas y no es limitado a un tema. Y deje allá arriba el almidón. Después pasa a hablar sobre las creaciones de los traits en las semillas. Una vez que llega al colon, ¿qué le pasa a la sostener fibra? claramente que esta creación de estos traits son un beneficio para la producción, son un beneficio para la alimentación, deben existir, tiene que haber inversión, pero a la larga termina creando nichos y monopolios. Y esto es lo que el enfoque que le da este informe es: esto no es lo que queremos, habla del antitrust, habla de los monopolios, habla de la posición dominante, y es uno de los puntos que al final llega a las carbónico, metano e hidrógeno. Pero también resalta que el rol del Estado es incentivar un sistema que permita la creación de esto, teniendo en cuenta que cuanto más ataque, más producción de resulta gases central. Producción de ácidos, tal vez cuando uno lo pone en la práctica en la Argentina te cuesta un poquito ponerlo en contexto, pero es hacia donde el mundo va. Protector de la mucosa colónica, de todo lo que es el forro del colon para los que no están en el tema de la medicina. Finalmente, y que yo hablo de las mucosa, conclusiones que llega a este informe. No se sabe de qué estoy hablando, es el forro de protección. Hacerlo mucho el informe más básicamente sostiene que el Estado tiene que promover. Y acá tenemos qué pasaría con la interacción de la fibra yo personalmente que debería crear el contexto o el marco jurídico estable como para que estas inversiones, que son a largo plazo, porque crear una nueva variedad de semilla no son 10 minutos, su adaptabilidad, etcétera, etcétera, requiere una cantidad de cosas, un marco jurídico estable para que esto suceda en la práctica, porque las inversiones son grandes, el tiempo es muy importante. Todo me tocó leer una vez una revista sobre la crítica de la propiedad intelectual afuera, que básicamente decía que hay como una regla invertida. A medida que se acortan los plazos para esta suerte de privilegio que tiene la propiedad intelectual, se contrapone de derecho con la línea de inversión. O sea, quien invierte quiere recuperar su plata más rápida porque tiene miedo que alguna resolución le diga, bueno, antes tenías 20 años, bueno, ahora tenés 5, tenés 4, tenés 3, ya sucedieron 2. Dentro de 2 años no cobras un peso más. Muy interesante. Entonces, eso hace entrar en crisis el sistema, o el sistema en general de la propiedad intelectual. La industria, se tiene que abocar también a motivar el progreso y colaborar con los países marginales en función que esto impactará en la producción global. Le pone bastante énfasis a los países más que a los productores en lugares marginales o en lugares de escasos posibilidades de generar la riqueza alimentaria. Básicamente hace hincapié a que los estados deben ocuparse de generar regulaciones estables para que los productores las regiones en crisis puedan generar de alguna forma una mejora en su nivel de productividad y producción en general. Después, otro punto que destaqué es asegurar la implementación y desarrollo del régimen de la propiedad intelectual en general en las semillas que sea compatible con el derecho a la comida. Esto va directamente vinculado con el antitrust y las posiciones antimonopolios. Otros hidratos de carbono que van a estar unidos a esa cadena, que no son atacables y que no son como guía central este tema de con lo cual un gran porcentaje de esta cantidad de almidón no va a ser absorbido porque no va a estar como que impone la necesidad de cubrir los alimentos respetando los regímenes de biodiversidad. Va a seguir su camino y va a actuar como fibra. Fíjense cómo la tecnología actuando sobre un almidón va a hacer que se absorba como fibra, dando muchas menos calorías, procesándose y absorbiéndose los productos metabólicos mucho más por abajo, pasando lo que voy a mostrar acá en este momento. El antitrust, el TRIPS, no desalentar la producción. A mi modo de ver, este punto va más ligado a los regímenes reglamentarios que a otra cosa. Y acá la producción de los ácidos. Pero fíjense ustedes y que cuando vuelve al punto de la semilla genera un punto, lo veo difícil, de las regulaciones de la semilla certificada no termina excluyendo determinados productores y esto no apunta a la marginalidad de la zona, sino apunta al nivel de ingresos del productor.
Estos dos ácidos se van a ir le pone mucho foco a que los recursos públicos deben dedicarse a que la agricultura pública genere, lograr una mejor marco adecuado para la inversión privada, sosteniendo que va a volcar sobre la política pública. Y pone al productor como el centro de la escena, en términos que no quiere que no solo que desaparezca, sino que sea cada vez más eficiente y se aboque más a su especialidad, que es producir más y mejor. Estas son las conclusiones que yo levanté. Las conclusiones son más de 40 en total. Esta mañana temprano, cuando me levanté para repasar, me pareció que había algunos temas más interesantes que a veces se contraponen con el principio general que va desarrollando la resolución, como por ejemplo asegurarle a los propietarios de las patentes o bien a los breeders sus derechos, de modo tal que puedan, esto no desaliente el progreso y la investigación. Esto va, a mi modo de ver, vinculado con el tiempo, la inversión, el marco regulatorio y la vigencia de las patentes, que no entren en crisis con estos principios. Pero está la protección. Después poner un mecanismo que ponga en práctica una activa participación de los productores en relaciones con los planes de estudio de genética en general. Esto está vinculado con las políticas públicas. Esto, una vez más, estamos vinculados a que es una y hacer un aumento europea o del primer mundo respecto de la participación. Acá en la Argentina lo veo en crisis esta situación, aunque siempre creo que se puede mejorar y se puede tratar de encarar un cambio en este aspecto para que ustedes, los que producen, estén más cerca, por lo menos, de las políticas públicas y que sean escuchados de la forma adecuada, que muchas veces creo que se encuentran con unas limitaciones, más llegado a la ideología que al fondo de la cuestión. Fibra dietaria y prevención de enfermedad. Voy a tomar un minuto el otro punto que evidencias me epidemiológicas llamó la atención, porque es la palabra que usa, dice que hay que poner a los productores en el centro de la escena, que es volver un pasito atrás también respecto a que los productores aparezcan y tengan un rol en alguna medida de las regulaciones o los nuevos desafíos que va enfrentando la creación y la generación de más comida en el mundo. Si eso es su conclusión, perfecto. Muchas gracias. Efectos adversos no existen. Quiero hacer una pequeña acotación respecto a que los doctores realmente no nos ajustamos estrictamente. Les pedimos disculpas a la gente de Maizar por los horarios que están organizados, pero parece muy interesante todo esto. Parece no, es muy interesante y han sido muy prolijos y muy organizados hasta llegar a las conclusiones. Entonces me parece un pecado ponernos con el reloj estrictamente severos, ¿no? Pero de todas maneras va a haber tiempo para el debate, las preguntas y si ellos quieren hacer sus conclusiones. Yo les aporto un dato periodístico nomás, doctores, que está girando sobre el tema. Se habló del carbono, se habló del alimento, se habló de la sanidad, de los principios fitosanitarios. Estamos hablando del agua, estamos hablando del ambiente. No sé si ustedes recuerdan, como para matizar un poquito, una película de Travolta, vieja película, tiene varios años, donde un abogado lucha contra poderosos intereses por el medio ambiente, que al final termina fundiéndose. Es una cruzada particular que había tenido él. Hay una abogada en el interior de la provincia de Buenos Aires que, por suerte, no terminó como Travolta, pero le llegaron a romper los vidrios del estudio, atacar la casa, porque lleva un pleito, no sé, habrá durado como 10 años, sobre contaminación. Pero ya no esta cuestión, como decían en la apertura, de los mutantes, toda esa película, ¿no? De que contaminación simplemente tiraban los residuos a cielo abierto y producía hasta olores en el pueblo, etcétera. Finalmente la Justicia Federal de Junín le dio la razón. Esto está siendo apelado, etcétera, pero digo, todo ese tiempo que se perdió, y por eso cuando el doctor hacía mención a las grandes empresas, y el otro doctor hacía mención a cazar patos en la bañera, ¿no es cierto? Entonces, hay empresas que se las ha estigmatizado, ya que está de moda la palabra, y se las ha demonizado y cumplen con todos los estándares. Y hay otras que, por H, por B, entre otras cosas por corrupción, hacen lo que quieren. Así que está planteado en esos términos esta situación, ¿no es cierto? Pero qué bueno hubiera sido que simplemente con tomar las precauciones necesarias,
que ahora está muy de moda esto de las reparaciones, etcétera, a través de todo este nuevo derecho ambiental. Se hubiera hecho en ese momento, hubiéramos evitado esfuerzos, dolores de cabeza, malestar, bueno, y hasta hechos de violencia, ¿no? Así que bueno, simplemente quería comentarles eso es una nueva línea que se está imponiendo en el derecho, ¿no es cierto? También la protección ambienal y de los seres humanos, que es un poco el paraguas sobre el que se mueven muchas cosas, ¿no? Incluidas esto, que es lo estrictamente legal. Doctora Bustamante, digamos, en el consumo de los argentinos a partir de estos cambios que hubo. En primer lugar, quiero agradecer en la industria. Participantes, que son todos profesores son del programa de alguna la Universidad manera. Austral, y agradecer también a Luis y a Maizar por habernos convocado y darnos este espacio para que podamos hablar de temas legales, que es algo que no es tan frecuente que se toque que se haga espacio. La industria ha mejorado el perfil nutricional de sus productos, ha tomado como propio, digamos, desarrollo. Sí. No sé. Se ha infiltrado el sonido de otra sala, parece. Y además es femenina también, con lo cual complica más. Los resultados del impacto de esto. ¿Se podrá esperar un minuto? No sé si habrá, porque se ha hecho en los últimos años. Claro. Sí. Hubo también un cambio de tendencia importante en el consumo de pescados. Quería agradecer entonces a Maizar por darnos este espacio para hablar de temas legales, que como les decía es algo que no es tan frecuente 60 kilos en eventos de este tipo, año de ya que carne cuesta bovina, 40 kilos de carne aviar y 10 kilos de carne porcina. Esto juega a favor o en contra, digamos, del mejoramiento de la salud. Mi enfoque a esta charla tiene que ver con el marco legal. A favor, porque lo que hoy hablaba en la presentación, que hay que diversificar el consumo de carnes. Sí está cambiando, pero seguimos aún con un consumo alto en cantidad. Sí. Y también disculpen, en calidad, pero esperamos un segundo, sí, porque si no se consumen cortes grasos. Va a ser muy complejo. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Sí. Bueno, ahora sí. El tema de esta presentación es el marco legal vigente de la producción y comercialización de maíz y desafíos hacia el futuro. Felicitarte en a vos, realidad, a Paula, vamos a hacer un breve pantallazo de cuál es el marco legal vigente. No podemos analizar en detalle todas las cuestiones, pero también una reflexión, la idea es no hacer un mero listado, una mera enumeración o descripción de cuál es la legislación o cuál es el marco legal más importante de lo que hace a producción y comercialización en nuestro país. Ahora vamos a hablar de legislación interna y de producción dentro del país, sino también poder detectar, con miras a los desafíos hacia el futuro, cuáles son aquellos puntos en los que tenemos que trabajar en las disposiciones vigentes que hay, la legislación vigente, para reformarla, cuáles son los puntos que requieren, que están pidiendo desde hace mucho tiempo, en algunos casos, una urgente modificación, y cuáles son otros aspectos en los cuales nuestro país todavía no ha legislado, y es necesario que empecemos a trabajar, si es posible de manera consensuada, con todos los agentes de la cadena, y viendo y tratando de buscar un enfoque integral de cada uno de los problemas, precisamente porque cada uno de los temas involucran diversos aspectos, involucran diversos actores, diversos intereses y diversas cuestiones, para poder llegar a sancionar las leyes que debemos, que el sector requiere y que es preciso trabajar. Bueno, ante todo, gracias por tu felicitaciones. Va a ser muy difícil. Que venga de vos es súper importante. Sigo, por favor, alguien de técnica que resuelva este problemita. Está entrando otra... De jornada simple, donde la única prestación... Si no nos cambiamos, vamos a la otra sala, que vengan los de allá para acá. Prestación de almuerzo. Cambiamos como el jurado, como en la película, cambien el jurado. Nosotros con Salten, justamente uno de los hallazgos más importantes es cuando uno genera un cambio en el ambiente y lo trabaja desde el lugar del placer y desde el lugar lúdico, la aceptación es completamente... Pedimos un poquito de paciencia, obviamente, además de decirlo, pero bueno. No vale la pena que hable arriba porque no se entiende. No tiene sentido. No presente datos, pero también analizamos los desayunos escolares y en general... Parece que es cuestión de cambiar una ficha de lugar. Me da la impresión de que... Y algún panificado, es un botón. Con mucha cantidad de grasa. Quizás la oferta de o lo que podríamos hacer también es sugerirle que detengan un poco la exposición y nos arreglamos.
también las escuelas, algunas de nuestras escuelas intervenidas... Bueno, está bien, no tienen que moverse de acá, en definitiva. Estaban de kioscos. ¿Se escucha? Sí, acá se escucha. De kioscos, y quizás la oferta puede ser, nosotros instalamos estos carros, donde yo no les comenté, pero la fruta no se regalaba. Se puso un precio muy simbólico. En el primer año salía 50 centavos y en el segundo año lo subimos un peso, por el hecho de que el chico tenía que generarle al papá, pedirle la moneda para ir al carro y poder comprarla, que no era lo mismo que cuando uno se la entregaría, que quizás esa fruta quedaba y perdía el valor. Así que me parece que es el lugar donde tenemos que seguir trabajando en mejorar la calidad de los alimentos que se brindan a los chicos, y esto de la oferta que hay, como yo les contaba en ese estudio que presenté, cuando la oferta suele ser de alimentos ricos en calorías y grasas saturadas, uno suele consumir eso, pero cuando los alimentos como ser las frutas empiezan a formar parte del ambiente, el acceso mejora mucho. No sé si era eso la pregunta. No, por favor. Yo la verdad no me puedo entretener porque de derecho no manejo nada. Ahora está, me parece. Pero bueno, puedo contar anécdotas del pueblo. Bueno, creo que sí, que ahora estamos. Bueno, retomando entonces. Bueno, vamos. Ya presentado el tema. Bueno, es que tampoco... Una pregunta para que piensen. A ver, ¿cuáles de estos temas impactan en mayor medida en la producción? Les voy a pedir que, en primer lugar, que los ordenen por orden jerárquico de mayor a menor importancia, cuáles consideran o cuáles entienden que son más relevantes para la producción o para el resultado de la producción, ya sea lo que hace producción primaria o también eventualmente agroindustria. Mercados. Cuando hablamos de mercados, hablamos de oferta y demanda, hablamos de mercado interno y mercados internacionales. Cuando hablamos de precios, si tenemos en cuenta si hay fijación de precios, el tema de la volatilidad de precios en los mercados internacionales, cómo se fijan los precios de los insumos, los precios del producto que yo vendo, la ecuación entre eso para ver cuál es el resultado de mi negocio. El tema del clima también tiene mucha importancia en lo que hace a producción primaria, y hablar si hablamos de maíz, de siembra de maíz. Hay mucho escrito y mucho publicado respecto a si el año es niño, si el año es niña, tratando de anticiparnos a qué va a pasar con el clima. Con el tema tecnología creo que es sumamente claro el punto de la utilización de distintas variedades de semillas, de tecnología en maquinarias, de insumos, de fertilización, de tratamiento de suelos. Y en todo eso pongo la legislación. Si tienen que hacer un orden jerárquico de estos puntos, ¿cuáles entienden que de mayor a menor impacta más en lo que es la producción? Bueno, no podemos hacer un intercambio, por eso les hago otra pregunta. Si tuvieran que quitar uno de estos 5 puntos que seleccioné, ¿cuál creen que sería el que saldría primero? ¿O el que menos impacta, o el que menos impacto tiene en lo que hace la producción? Creo que coincidimos que la legislación, ¿no? Nosotros trabajamos... ¿Estamos de acuerdo? Sí. Más que nada, el movimiento... La legislación es lo que menos impacta, es lo que se considera, a eso. Desde la ficha por ahí tratamos de lograr comparativamente con todos los demás, es lo que hace la producción. Para que fuera del programa pudieran seguir de la percepción del tema legal como desvinculado de lo que es la producción. Como que no tiene influencia, como que no tiene son muy pocos tanta trascendencia lo que hace la producción. Estructurada, como la legislación no interfiere directamente, de manera directa. De la actividad física y esto porque percibimos generalmente se refiere a cuando uno tiene un programa previo 2-3 veces por semana a la legislación fútbol, como entendemos que la legislación es rígida, que es estática, que no se puede modificar, que está fija, que es complejo el sistema de modificación y que nos limitamos a cumplirla o a acatarla. En ese sentido, entendemos que es impuesta, porque como productores o como agentes o como distintos participantes de lo que es el sector de la producción, entendemos que la tenemos que aceptar como viene, pero que tenemos muy poca participación en lo que hace la modificación, en lo que hace la generación de regulaciones de distinto tipo, ¿sí? Y por lo tanto, como consecuencia, es poco relevante. Bueno, la idea un poquito de esta breve charla es tratar de ver, que tratemos de analizar cómo impactan diferentes
regulaciones que cumplimos y que regulan nuestra actividad, en lo que hace a producción primaria, lo que hace a regulación interna, cómo impactan en diferentes aspectos de la producción y que por ahí no se perciben como importantes, pero que realmente influyen tanto como los mercados, como los precios, tanto como la tecnología, porque nos condicionan y porque nos dan un marco en el cual tenemos que cumplimentar determinados requisitos y que a veces lo hacemos como una cuestión que está dada y como una cuestión pasiva. Y también para cuestionarnos si podemos trabajar en modificar algunas cosas, en qué podemos unirnos y comunicar, en qué podemos intentar modificar aquello que es preciso y que a veces se termina modificando sin la participación de los verdaderos agentes y de los verdaderos interlocutores y los verdaderos protagonistas a los cuales les impacta. Que creo que es uno de los problemas más graves que tiene el sector. Que está al margen de cualquier tipo de modificación y que no participa o no puede, o en algunos casos porque no puede o no tiene acceso para generar las discusiones vinculadas exactamente a las problemáticas concretas de la producción, sin que interfieran a veces otras cuestiones que se imponen a la hora de las reformas. Bueno, diferencias en el grado de obesidad o sobrepeso. Vamos a hacer, como les dije, un breve recorrido por el marco legal, tratando de diferenciar algunas cuestiones que hacen a la producción, otras a la comercialización interna, porque ya de comercialización alimentarios nutricionales expertos, y bueno, y brevemente alguna mención hacia la industrialización. Cuando hablamos de marco legal, hablamos de leyes, pero de leyes en su conjunto. Utilizo la palabra marco legal porque esto involucra desde las leyes, desde la Constitución Nacional, que es la pirámide jerárquica de las leyes, la más importante junto con los tratados internacionales por la última reforma de la Constitución, las leyes nacionales, que son las que dicta el Congreso para aplicación en todo el territorio de la provincia, generalmente leyes, nos referimos a estas leyes, a las leyes nacionales. Por eso utilizo la palabra marco legal, porque dentro de lo que es ese marco regulatorio, de todo lo que hace la producción, tenemos leyes nacionales, obviamente algunas cuestiones de la Constitución y además como marco rector de los principios de cómo debe ser esa legislación que derrama hacia abajo. Leyes nacionales, las leyes provinciales, que van a ser dictadas por las legislaturas provinciales y de aplicación solamente en los territorios provinciales, y acá nombro también los códigos rurales, que existen en la mayoría de nuestras provincias, y no hay un código rural a nivel nacional. Luego tenemos a nivel jerárquico en territorio, las ordenanzas municipales. Y desde otro punto de vista, con aplicación a todo el territorio de la República, las resoluciones de los diferentes organismos. En materia de agro es muy frecuente y tenemos mucha regulación y con mucho impacto, regulando cuestiones que son muy importantes, tanto organismos que pertenecen en algunos casos a organismos de poder ejecutivo, por ejemplo, INASE o SENASA, que son organismos descentralizados del Ministerio de Economía, y Ministerio de Economía es un organismo que depende del Poder Ejecutivo. Y estamos hablando de legislación, ¿sí? Para ver un poco ahora qué pasa con el tema de la regulación. En el caso de AFIP, Ministerio de Economía, en el caso de la UCESI, que es el organismo que reemplazó en algunos aspectos y con algunas funciones a la ISONCA, a la Oficina de Control Comercial Agropecuario. Todo este marco legal presenta alguna serie de problemas y algunos tipos de conflictos de leyes que no es un tema teórico, no es un tema jurídico propio de los abogados que nos interesa discutir, sino que es concreto y que impacta totalmente en lo que hace la producción, a toda la producción, en los distintos eslabones. Uno de ellos es la aplicación territorial de las normas y por el principio básico que tenemos, o sea, el principio fundamental de nuestra Constitución, que nuestro gobierno es federal. ¿Qué pasa con la aplicación territorial de las normas? Un ejemplo, en materia de agroquímicos, que no tenemos una ley nacional. Al no haber una ley nacional que se aplique a todo el territorio de la República, tenemos distintas leyes provinciales que se van a aplicar solamente a los territorios de cada una de las provincias. Estas leyes son diversas, son diferentes, regulan el tema de la aplicación de agroquímicos de diferentes ángulos, en algunos casos hasta de manera contradictoria. Regulan diversos aspectos. Unos ponen el énfasis en los productos, otros en el tratamiento de envases, otros en la aplicación, en la distancia de las aplicaciones periurbanas. Y esto realmente para el productor es muy complejo, porque cuando se manejan, en algunos casos, en lugares limítrofes entre fronteras interprovinciales, y en otros casos, por un tema de la expansión y demás, en diferentes lugares, conocer toda esta legislación específica es complejo. Pero a esto le sumamos el último eslabón de la
de la pirámide, que es la regulación municipal. En el tema de regulación municipal, cada uno de los municipios, porque no hay una ley nacional, porque no hay una ley general de presupuestos mínimos en materia ambiental, en este tema, en aplicación y demás, han producido y producen constantemente una serie de resoluciones, que son ordenanzas municipales, que se aplican solamente al municipio en cuestión y que a veces también se contradicen o no, o regulan de manera diferente con el municipio de al lado. Entonces, imagínense la dispersión de normas y la diversidad de disposiciones sobre un mismo tema que debería manejar un ingeniero agrónomo, un empresario que hace producción primaria para poder regular todo esto. Entonces, este tema tiene que ver con la aplicación territorial, con lo que es nacional, provincial, municipal, ¿sí? Y a su vez, cada uno de estos organismos, por la Constitución Nacional, tienen la facultad de dictar normas. Congreso Nacional para todo el país, congresos de las legislaturas y a su vez los municipios, por la última reforma de la Constitución, al tener autonomía, tienen la facultad de dictar este tipo de resoluciones. ¿Cuál es el problema? De que a veces el contenido de lo que regulan no está dentro de las facultades de lo que pueden realmente, sobre lo que pueden legislar, sino que extralimitan el tema de los contenidos. Porque a su vez también tenemos, en materia de, esto sin entrar en detalles de derecho constitucional, algunas facultades que son propias del gobierno federal, otras de las provincias, otras concurrentes, y aquellas que los gobiernos provinciales delegaron en el gobierno nacional, el gobierno federal, para que regule de manera general. Entonces, esto también presenta una serie de complejidades que después, a la hora de ver cuál es la aplicación territorial, nos podemos encontrar con algunas cuestiones que son inconstitucionales o que tienen algún tipo de problema y que impactan completamente, porque si, por ejemplo, deciden hacer una aplicación o tienen que ser aplicaciones de agroquímicos en un determinado lugar y hay una resolución municipal que prohíbe y que además sanciona con multas, porque ese es el objetivo en general, y establece prohibiciones y demás, esto les va a impactar directamente. O sea, lo que trato de decir es que no es un tema teórico. En cuanto a la potestad legislativa de diferentes órganos, esto tiene que ver con división de poderes. Las fuentes normativas, como concepto, si pensamos de dónde surgen las leyes, pensamos en poder legislativos. Tenemos división de poderes, poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. Sin embargo, vemos que hay normas que no emanan de los poderes legislativos nacionales y provinciales, sino que surgen de organismos del poder ejecutivo. Como vimos el ejemplo de las resoluciones de los distintos organismos que dependen en algunos casos de SENASA o de INASE o del mismo Ministerio de Agricultura. Esto la Constitución lo regula porque por el principio de división de poderes, en principio solamente podría legislar el Poder Legislativo. Sin embargo, el Poder Ejecutivo tiene facultades de dictar reglamentos de necesidad y urgencia y reglamentos y decretos reglamentarios, que son lo que reglamentan las leyes, y a su vez, si bien la delegación legislativa, que sería que el legislativo le delegue la facultad de disponer, de dictar normas a el Poder Ejecutivo, está prohibida en la Constitución, en el artículo 76, empieza con una prohibición, pero luego empiezan las excepciones, y esas excepciones son las leyes de emergencia, ante determinadas circunstancias, donde el Ejecutivo puede llegar a dictar normas concretamente con delegación hecha por el Congreso por determinado tiempo y respecto a determinados temas, y hay algunos sobre los que no puede delegar, como es el tema impositivo, el tema penal, entre otros. ¿Cuál es el problema que se presenta? Que tenemos una proliferación de decretos de necesidad de urgencia, que tenemos mucha cantidad de regulación de resoluciones de los organismos que son ejecutivos. Si pensamos ahora, vamos a ver en materia de intervención de alguna manera de todo lo que es regímenes informativos, la mayoría de estas normas, que son de cumplimiento obligatorio y que tienen la jerarquía de que es marco legal, que no son leyes, pero que tienen el efecto de las leyes, se aplican en la generalidad, son obligatorias y demás, surgen de AFIP, que es un organismo que pertenece al Ejecutivo, ¿sí? Entonces, en algunas cuestiones tienen facultades estos organismos para dictar normas, pero en otras no. Y hay un montón de supuestos en los cuales podemos hablar de inconstitucionalidad de determinadas disposiciones porque regulan temas de fondo que son propios del Congreso Nacional, porque complementan o a través de la reglamentación de una ley tocan y tocan aspectos que exceden sus facultades, y esto
es un tema que nos impacta la producción y sobre los cuales a veces no se actúa y se acepta o se aplican, y que realmente es para repensar muchas de las resoluciones que hay, muchas de las disposiciones que hay, si no extralimitan las funciones naturales que tiene cada organismo, la potestad legislativa del organismo que la dicta. Después tenemos cuestiones de interrelación del derecho público con el derecho privado, que eso vamos a ver, ese difícil equilibrio de manejar cuánto puede regular lo público y hasta dónde puede avasallar sobre algunas libertades o facultades privadas, y cuánto tienen que ceder a veces las facultades y los derechos de los particulares, de los individuos, personas físicas o jurídicas o de los distintos agentes, en pos de cuestiones que el derecho público tiene que proteger. Y finalmente, la intervención del Estado en la producción. Con esto se toca con el punto anterior, porque a veces la intervención del Estado es necesaria en algunas cuestiones y cuando, de nuevo, estamos fuera de lo que es el marco legal y ya entrando en un terreno que es ilegítimo. Bueno, en materia de producción, voy a hacer una breve, no sé un poco cómo estamos. Sí, no, está bien. Una breve nombrar algunas cuestiones que tienen que ver con la producción, en este caso focalizado a producción de maíz, pero que se puede aplicar perfectamente a otros productos. Bueno, celebración de contratos, régimen de trabajo, propiedad intelectual en semillas y leyes pendientes de sanción. O sea, son temas que dan para mucho. En materia de celebración de contratos, cuando hablamos de celebración de contratos, los contratos típicos, los básicos, lo que quiero marcar es cuáles son las reformas pendientes, cuáles son las reformas que son necesarias de esta legislación, que es la que aplicamos, que es el marco regulatorio de infinidad de contratos que se realizan a lo largo de todo el país, y que realmente es preciso realizar algunas reformas porque están regulados de manera desactualizada o con cuestiones que perjudican a lo que hace la producción. La ley de arrendamientos, les puse los años, porque no por un tema de datos, sino para que pensemos la antigüedad que tiene y lo que ha pasado en todo este tiempo, desde la última reforma del 80 en adelante, todo lo que ha pasado en cuanto a modificación de lo que es la producción concreta, ¿sí? Desde el desarrollo de la siembra directa, la tecnología, todo lo demás, y el marco que regula esa producción primaria en el campo, la relación entre dueños de campo y empresarios que realizan la producción, es la misma, es el mismo marco legal. Principales problemas que plantea la ley. Bueno, regula 3 clases de contratos: arrendamiento, parcerías y accidentales. Hay una infinidad de contratos más que son atípicos y que no tienen un marco legal, que todavía no se ha regulado al respecto. Se regula estos 3 nada más. El primer punto es la necesidad de precisar conceptos. Uno de los puntos que presenta la ley es que hace un tratamiento de la figura de las partes del arrendador y del arrendatario con un concepto del año 80 o tal vez anterior, ¿sí? O sea, no tuvo en cuenta todas las modificaciones y todas las diferencias que se dieron en la producción de nuestro país con la llegada de los pools de siembra, con los contratos de fideicomiso, con la organización de sociedades, con la expansión de la frontera agrícola. O sea, no tiene recepcionado nada de todo esto. Entonces habla de un arrendatario que es una persona física, que vive en el campo, que es un chacarero, y desde ese principio establece una serie de puntos que son obligatorios, entre ellos el plazo, que el plazo mínimo está establecido con un criterio de orden público, de proteger un orden público económico, de proteger a la figura del arrendatario, por ejemplo, cuando en realidad la realidad de la producción de ahora nos muestra un esquema totalmente diferente, con por ahí un arrendatario más fuerte en algunos casos, con pools de siembra, con otra capacidad de negociación, con volumen, que va y viene de las zonas o toma y deja contratos de acuerdo a rindes y de acuerdo a circunstancias, y por ahí un dueño de campo que se ha quedado con una parcela muy acotada debido a las diferentes subdivisiones que se han ido dando, y que esto hace que la ecuación sea totalmente diferente. Y el tema fundamental, a mi criterio, que tiene la ley de arrendamiento, el problema fundamental que presenta es la nulidad de las cláusulas de pago. Establece la nulidad de algunas cláusulas de pago que son de uso frecuente en la producción primaria, como es el contrato canadiense y el contrato alquilaje fijo. Es frecuente leer en los medios, en las publicaciones especializadas, hasta en casos y ejemplos de clase, el análisis de cláusulas de pago, las cuales se hace un mínimo determinado, se pacta un precio mínimo determinado y luego una variable que está vinculada a precio o a rinde, o sea, aumentos de precios a mercado o aumento a determinadas cantidades de rinde.
Esta cláusula está prohibida por la ley de arrendamientos. El argumento no tiene, el fundamento no lo desconocemos, quedó prohibida allí desde hace más de 30 años y todavía se mantiene. En contextos como el actual, de dificultad de que no se están celebrando los contratos con la anticipación de otros años, donde con la dificultad que tiene lo que es el arrendatario o el productor primario para enfrentar todas las variables reales que se están dando en la economía en este momento, de precios, de baja de precios internacionales y demás, con el mismo contexto de retenciones y de carga fiscal. Este tipo de cláusula sería totalmente beneficiosa porque le permitiría al dueño de campo y al productor asegurarse un mínimo y a partir de ahí compartir el riesgo. Sería una mezcla, sería una especie de mitad de contrato de arrendamiento con contrato de parcería. Sin embargo, está prohibida. ¿Qué significa que está prohibida? ¿Que no se hace? No. Se utiliza y muchísimo. Se utiliza a pesar de estar prohibida porque en realidad, como es un contrato entre privados, en la medida en que no haya un conflicto jurídico, un conflicto judicial y que esto no se judicialice, no tiene ningún tipo de consecuencias si las dos partes cumplen, o si no cumplen, lo arreglan de manera privada sin llegar a una instancia judicial. De todas maneras, lo que nos tenemos que cuestionar es que aunque las cláusulas se utilicen igual a pesar de esta prohibición, es que merece un cambio, merece que se acomoden, que se adapten a un contrato que regula tanta cantidad de personas y de agentes y de productores en lo que hace nuestro país. En materia de trabajo agrario, la ley de contrato de trabajo agrario, yo le digo nueva, pero es de comienzos del 2012, se sancionó en diciembre, entre fiestas de 2011 y entró en vigencia a primeros días de 2012. Esta nueva ley trajo importantísimas modificaciones que no han tenido mucha difusión entre el sector, que a veces se desconocen. Entre ellas, la principal es que es un equiparamiento de lo que es todo el marco, lo que es los principios generales de la ley de trabajo agrario a la LST, que es la Ley General de Trabajo, de Contrato de Trabajo. Esto sin tener en cuenta las particularidades del trabajo en el campo. O sea, no se tiene en cuenta la estacionalidad, no se tiene en cuenta el tema climático, no se tiene en cuenta los ciclos biológicos, que trabajando con ciclos biológicos a veces no se puede respetar determinados horarios o determinadas cuestiones, de la misma manera que si cerramos una fábrica y dejamos depositados mercadería que no come, que no respira o que no se muere, ¿sí? Entonces, esa equiparación en todos los términos se hizo con el fin de proteger al trabajador, con el fin de dar seguridad, de proteger el fraude laboral, pero no se tuvieron en cuenta cómo es realmente la producción en el campo. O sea, se dejó de lado esto. Y en ese sentido, al ser una ley que no regula en base a la realidad, va a traer una serie de consecuencias. Y la más importante es el tema de la solidaridad. Regula la solidaridad laboral extendiéndola a los dueños de campo y en algunos casos a los arrendatarios también. O sea, lo que regula es que por el empleado que entra a trabajar en un determinado establecimiento agrícola, cuando es trabajo agrario que se considera, en este caso sería, suponemos, para siembra de maíz y demás, responden ante ese empleado por todas las obligaciones laborales, previsionales, por todas las cuestiones que puedan hacer a la relación laboral, no solamente su empleador directo, supóngase que el campo está alquilado, no solamente el arrendatario que lo contrató, sino también el dueño de campo, porque lo que se tiene en cuenta es que el que cedió la explotación responde de manera solidaria ante el trabajador. Y esto abarca también a los arrendatarios cuando subcontratan, por ejemplo, labores, si contratan fumigaciones, servicios de siembra o de cosecha, que es muy frecuente, y además que se hacen en periodos de alta demanda, con dificultades para conseguir los contratistas, bueno, en ese caso también responden de manera solidaria por las obligaciones laborales de los empleados de los contratistas, por ejemplo. Es una regla que en este sentido se aparta de lo que es la LST, porque la ley de contrato de trabajo en materia de locación, que podríamos hacer el símil locación urbana, locación rural, arrendamiento como locación rural, establece que cuando un establecimiento urbano se alquila o se da en locación, se pide una autorización para que funcione ese establecimiento a nombre de otro, ese local o ese inmueble urbano a nombre de otra persona, con eso la solidaridad laboral quedaría acotada. En este caso, en el campo no. En el caso del contrato de arrendamiento, quien cede la explotación, quien cede el uso y gozo del campo, lo hace para desprenderse precisamente de la producción, para desprenderse de todo el riesgo y de todo lo que implica. Y aún así queda afectado por la responsabilidad laboral o por cualquier cuestión vinculada con la relación laboral de los empleados de su arrendatario o de los subcontratistas o de cualquier persona que ingrese al campo para realizar alguna actividad vinculada con la explotación.
Y en este sentido es importante destacar que las cláusulas de exhibición de responsabilidad que se suelen poner en los contratos de arrendamiento de parcería, donde se establece que los empleados de cada uno son independientes y que uno no responderá por las deudas laborales o previsionales de la otra persona, no tiene ningún tipo de efecto porque la misma ley de contrato de trabajo establece que son nulas, que se tienen por no escritas. Y esto a veces se desconoce y las partes se quedan tranquilas con cláusulas de exhibición de responsabilidad que después no tienen ningún tipo de validez en caso de una demanda laboral directa de un empleado de otra persona. De alguna manera es un empleado de otra persona aunque desarrolle tareas en el campo. Bueno, en materia de semillas, no vamos a entrar en detalles, algo Mariano habló, es necesario, simplemente tenemos pendiente una modificación de la ley de semillas. Uno de los detalles es que la ley es de la ley vigente es de 1973, esto es anterior a todo el desarrollo de la biotecnología, con lo cual no recepciona un montón de cuestiones que en estos últimos años se han dado de manera vertiginosa y sobre todo en el campo argentino que es tan proactivo en este sentido y que ha incorporado y ha sido tan pionero en muchas cuestiones de lo que hace a tecnología. El marco legal de la ley de semillas se complementa además por un acuerdo internacional de UPOV, que es el organismo internacional que regula las protecciones vegetales, de obtenciones vegetales, y otra de las particularidades, que nuestro país lo ratificó por una ley, y una de las particularidades es que no estamos adheridos al último convenio de UPOV, sino al anterior. O sea, el último, que es el del 91, Argentina no adhirió en el 93 al del 78, con lo cual, fíjense los años y el tiempo transcurrido y todos los cambios, también hay muchísimo para hacer. ¿Cómo se tiene que regular? El derecho de propiedad intelectual es un tema que da para muchísima discusión y sobre el cual no voy a emitir una opinión. Creo que tiene muchísimas aristas y es preciso que se sienten todos los agentes y todos los participantes de diferentes lugares para encontrar cuál sería la mejor solución para todos. Lo cual va a ser muy difícil, pero bueno, al menos intentar sancionar una ley con ese consenso. Dos puntos fundamentales. En materia de propiedad intelectual hay dos cuestiones. Una que es el derecho del obtentor, que es un derecho especial de propiedad intelectual que se aplica solamente a los que han desarrollado variedades vegetales. Es un derecho de propiedad intelectual solamente para semillas, o sea, para semillas y para variedades vegetales. Este derecho está regulado en la ley de semillas y tiene dos excepciones, que es la excepción del agricultor y la excepción del fitomejorador. La excepción del agricultor en el tema de maíz, como decía Mariano, no nos toca tanto porque por ser el maíz una variedad halógena que necesita que se adquiera la semilla ya preparada para reproducir, no se autorreproduce, no es como soja o trigo, no tenemos tanto el problema de la reserva del agricultor y la resiembra para uso propio. Pero sí presenta mayores dificultades, o sea, mayores cuestiones en todo lo que hace al tema de patentes, porque la ley de semillas regula el derecho del obtentor, que es el derecho de la inscripción y el derecho de propiedad sobre nuevas variedades vegetales, cuando se admiten como nuevas variedades vegetales. Pero paralelamente, desde hace unos años hasta ahora, con el desarrollo de la biotecnología, tenemos otra cuestión que es el tema de patentes. Patentes es algo diferente porque lo que se patenta es un gen que puede ser común a distintas variedades. O sea, no estamos hablando de derecho del obtentor, sino de patentamiento, a lo mejor de un gen que es el resistente a insectos o resistente a un determinado agroquímico o agroquímicos. Entonces, ese patentamiento de ese gen no queda comprendida por la ley de semillas, sino que queda comprendido legalmente por la ley de patentes. En nuestro país, la ley de patentes y diseños industriales, y no contempla el tema de la materia viva. Entonces, en principio, por ley de patentes no se podría, o sea, piensa en diseños industriales, patentamiento de otro tipo de otro tipo de propiedad intelectual. Cuando hablamos de genes, se han logrado patentar en Argentina genes vinculados con semillas, pero esto se ha hecho por resoluciones del INPI, que es el Instituto de Propiedad Industrial. Y también, de nuevo, volvemos al punto anterior, resoluciones que han tratado de acotar y de ajustar y acomodar la ley para que se pueda patentar algo que la ley no regula. Entonces, ¿qué sería lo ideal? Que se modifique la ley, que se contemple el tema de patentamiento de materia viva, el patentamiento de genes, regulado de manera precisa, y a su vez el tema del derecho del obtentor tiene un montón de facetas que son para acotar, como principalmente que están vinculadas con el derecho del agricultor de reservarse la semilla y de resiembra, que por ahora en principio lo tiene permitido. Por la ley, el agricultor puede reservar semilla y volver a resembrar de manera ilimitada, no tiene límite en tiempo, no está limitado por las variedades, no está limitado por el tipo de agricultor, si es un pequeño agricultor o si es un agricultor
que trabaja con gran cantidad, o sea, no está acotado de ninguna manera. El único acotamiento que tiene, de nuevo, es por resolución de INASE, que es un organismo del Poder Ejecutivo. O sea, INASE ha sacado en el último tiempo resoluciones para acotar ese derecho del agricultor. Hace 2 semanas más. No, hay otras anteriores y ahora sí, y otras que para acotarlo de hecho, pero bueno, de nuevo por vía resolución y no por vía legal, cuando esto tiene aplicación general y por ahí es materia de derecho de fondo, que debería ser regulado por el Congreso. Iba a decir otra cosa y se me fue, no importa. Bueno, entonces, los 2 temas, obtentor y biotecnología, vinculado. Leyes pendientes de sanción. Temas sobre los cuales vimos algunas leyes sobre las que habría que modificar. En el caso de contrato de trabajo reciente, en el caso de arrendamiento y de semillas podemos decir que han quedado desactualizadas porque son antiguas, porque tienen ya más de 30 años. Y en el caso de leyes pendientes de sanción, contratos de multiplicación de semillas, no está regulado. Disculpe, ¿sí? Doctora, ¿podemos ir redondeando? No. Perfecto, no sé ni... No, para no... Sí, resalto, multiplicación de semillas no está regulado. Es un contrato que en el tema de maíz tiene un alto impacto y que es preciso porque también tiene que ver con el tema de patentes, ¿sí? Para poder multiplicar y hacer uso de multiplicación de la semilla, los contratos que se celebran con productores específicos para obtener semilla. En el caso de multiplicación de maíz, los contratos con riego. En multiplicación de maíz, en muchos casos, se realizan contratos con provisión de riego, porque para asegurar este tema de la multiplicación y demás, se desarrolla en campos especialmente que tienen sistema de riego. Los contratos de riego no están regulados y presentan el tema de agua, el tema ambiental, el tema de quién tiene el derecho a cobrar el agua, si esto es municipal. Sí, el tema de la regulación del agua y cómo se regularía en los distintos lugares, ¿no? Y bueno, el tema del agua, que es un recurso que pertenecería por Constitución a gobierno provincial. En materia de suelos, últimamente se ha hablado mucho del tema de ley de suelos y esto tiene que ver con fertilización, con nutrientes, con reposición de nutrientes y demás. Es una ley pendiente. Las leyes de suelos que tenemos tienen que ver con beneficios impositivos que no se aplican y están prácticamente inoperantes. En este caso, lo que se está planteando desde el punto de vista de la ecología y aquí ahora tiene que ver más que nada con aplicación de nutrientes y demás, y no solamente recuperar suelos que estén devastados o que tengan problemas, sino en lo que hace la producción general, en campos altamente productivos. Agroquímicos, les comenté, ley nacional no hay. Hay más de leyes que provincias, porque hay algunas provincias que tienen 2 leyes o 3 vinculadas con agroquímicos y toda la regulación municipal. Y por último, seguros. En materia de seguros también estaría pendiente la creación de un seguro multirriesgo, porque los seguros que tenemos ahora cubren los eventos climáticos de la producción primaria, granizo, sequía, de manera individual. Hay algunos combinados, es verdad que son más caros, pero el seguro multirriesgo sería específicamente para producción primaria de cereales y de granos y oleaginosas, porque la variable que se tendría en cuenta sería el rinde. O sea, un rinde promedio que se estima de acuerdo al lugar, a la zona y demás, y lo que protege es un rinde mínimo independientemente del evento climático o biológico, esto aplicado a ganadería, por ejemplo en el caso de animales, que hubiera producido la disminución de ese rinde. Bueno, comercialización e intervención del Estado, esto simplemente es una enumeración de todas las resoluciones, que como verán la mayoría son AFIP, salvo algunas que es Ministerio de Agricultura, y que tienen que ver con los regímenes informativos. Yo dividí en regímenes informativos y registros por un tema didáctico, pero en realidad todo tiene que ver con todo. Los registros también son regímenes informativos, que tienen que ver con el informe y con la cantidad de información que está requiriendo en este momento que el productor debe realizar y debe llevar a cabo. Esto tiene un impacto absoluto porque si no tengo los regímenes actualizados, si no hago las presentaciones de stock, de estimaciones y demás, después no me da el CTG para la carta de porte para trasladar la mercadería, no puedo venderla, o sea, ni hablar con el tema del registro fiscal de operadores de granos, si me dan de baja directamente no puedo comercializar. Todo esto toca el tema de seguridad jurídica, ¿sí? Se habló en alguno de los paneles de seguridad jurídica. ¿Qué sería la seguridad jurídica? ¿De qué hablamos cuando hablamos de seguridad jurídica? Tomé algunos pequeños párrafos de definiciones o de conceptos de seguridad jurídica. Previsibilidad y confianza, brevemente. O sea, en que los pactos preestablecidos van a ser respetados.
Sentimiento de confianza también que tiene que ver con estabilidad, con certidumbre. Pensemos en algunos temas en concreto, como puede ser biocombustibles u otros, en los cuales la modificación de reglas sobre la marcha ha hecho que la inseguridad jurídica sea uno de los temas que nos destaca, que lamentablemente que nos caracteriza, o que ante lo cual no sabemos. De hecho, ahora estamos todos expectantes del nuevo gobierno porque no sabemos qué va a pasar. En realidad, no debería ser, si tuviéramos más estabilidad, el tema de la seguridad jurídica, sí. La interrelación entre el derecho público y privado. Esto, a raíz de lo que decíamos hoy, de los derechos y garantías constitucionales que tienen los particulares y, a su vez, el deber del Estado de proteger determinados bienes, que en el caso de la producción primaria y en el caso de la agricultura están vinculados con inocuidad de los alimentos, sanidad vegetal, animal también, salud pública. Desde el momento que hablamos de alimentos hablamos de salud de las personas, y protección del medio ambiente, todo el tema de agroquímicos y demás. Entonces, de este juego y de esta balanza de contrapesos entre lo que es la obligación del Estado de proteger y de regular, y a su vez los derechos de los particulares, los que hacen a los principales, a sus derechos, bueno, ¿qué pasa con algunas cuestiones como ley de abastecimiento o como el tema de controles de precio en el medio, ¿no? Hasta dónde la balanza se inclina para un lado o para otro, según desde el ángulo que lo miremos y según lo que... Y ya llegamos a las conclusiones, sí, ¿puede ser? Ya termino, no, sí. Ya. Estos simplemente los artículos de la Constitución donde nombran algunos de los principios fundamentales de los particulares y algunas cuestiones que pueden influenciar en el derecho a comerciar, a trabajar, a ejercer industria lícita. De nuevo, ley de abastecimiento, leyes de emergencia y el tema del poder de policía, que también es un tema que regulan en muchos casos que hay regulación provincial del poder de policía y que se superpone. En materia de sanidad, por ejemplo, en materia de agroquímicos y demás. En conclusión, lo que tratamos de buscar es un equilibrio entre la función del Estado, o sea, lo ideal sería entre todo este marco legal complejo de las distintas fuentes, de distintas jerarquías y demás, buscar un equilibrio entre lo que es la regulación y la protección de ciertos bienes, como la seguridad, la inocuidad alimentaria y demás, y los derechos de los ciudadanos, en lo que hace a seguridad jurídica, derechos y garantías constitucionales, que pasamos rápidamente, y también en materia de derechos adquiridos, cuando tenemos una modificación legislativa sobre la marcha que nos cambia las reglas de juego, ¿sí?, vinculado con la seguridad jurídica. Y desafíos hacia el futuro, porque espero que este ámbito haya sido, o empezar a reflexionar, o empezar a acercar el tema de producción al tema del derecho, no viéndolo como algo ajeno que no impacta en absoluto lo que es la producción, sino por el contrario, reflexionar la importancia que tiene un marco legal adecuado, más allá de que igual produzcamos, de que igual hagamos los contratos y que igual vendamos. Qué importante sería tener un marco legal que podamos ir diseñándolo de manera adecuada a lo que es la producción real, ¿sí?, con los agentes que corresponde. Y trabajar en sanción de las leyes que faltan, en la modificación de las existentes que requieren modificación, de todas estas leyes y consensuadas obviamente entre todos los integrantes de la cadena. Muchas gracias. Bueno, señores, ya está, hubo mucha chapa. Creo que fue una de las mesas más extensas de este Congreso. Espero que les haya sido de importancia, interesantes. Y bueno, ahí tienen el doctor Illescas, Bustamante, Bonadeo y Alaiz. Así que muchas gracias a ellos y muchas gracias a ustedes por participar, por supuesto.